nosotras somos Dos con Todo en este arranque de semana, lunes 10 de febrero, año 2025. ¿Cómo estás? Muy bien, lista para arrancar la semana. Completa. Sí. Perfecto, pues el día de hoy, justamente el lunes 10 de febrero, Carlos Slim, el empresario más rico aquí de México y uno de los más ricos en la región de América Latina, dio su rueda de prensa acostumbrada, su rueda de prensa anual. Volvió a durar bastantes horas como la del año pasado y, como se esperaba, pues habló sobre el tema de los aranceles y también incluso lanzó una apuesta a Elon Musk, el empresario más rico de todo el mundo y además integrante del gabinete de la administración Trump. Entonces de eso vamos a hablar. ¿Y qué traemos en el Con Todo? En el Con Todo les tenemos detalles sobre esta iniciativa que ya envió la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días al Congreso para analizar qué propuestas se implementarán para proteger los maíces nativos en México. Hay avances porque el día de hoy en la Cámara de Diputados se reunieron el secretario de Agricultura, la secretaria de Ciencia y Tecnología y adelantaron que sí retomarán en esta iniciativa una de las propuestas que habían hecho colectivos que conforman esta campaña Sin Maíz No Hay País, pues para no solo dejar el término maíz transgénico, sino maíz genéticamente modificado que incluye muchas más variantes. Les vamos a dar todos los detalles en este Con Todo. Va a estar bueno y cargado el programa. Entonces, pues no se vayan dejando su like y ahorita les damos toda la información. Bienvenidos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotras este lunes 10 de febrero, aquí en Dos con Todo. Sí nos están preguntando que las chicas de rosa, más allá de la superficialidad, sí es interesante que nos estamos coordinando. Sí, luego conscientemente. Nos ha pasado que de repente llegamos y ya traes tú una playera roja y un suéter rojo y al revés. Entonces, bueno, que estamos con todo. Así es, así empezamos esta semana. Pues vámonos pues con este anuncio del presidente Donald Trump, una orden ejecutiva más que firma y es en torno a aranceles, particularmente el acero y el aluminio, como se ha venido repitiendo a lo largo de estos espacios en Sin embargo MX, son productos que no van a impactar como tal a la economía mexicana, pero ahí está ya el anuncio. Antes del 1 de marzo, que es el tiempo que había dado Donald Trump a México pues para ver sus acciones en torno al flujo migratorio y de fentanilo. El día de hoy Donald Trump formalizó su amenaza, impuso un arancel del 25% a todo el acero y aluminio que ingrese a los Estados Unidos, una medida que tiene una dedicatoria a China, pero que golpeará sobre todo a Canadá y a México también un poquito. Es lo que decíamos, Mon, de su futuro secretario de Comercio. En algún momento sugirió un arancel universal, así lo llamó, arancel universal, es decir, más allá de los países, que se aplique en general a todos los que envíen acero y aluminio. Esta medida anunciada por Trump contempla nuevos aranceles amparado en la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, la cual le permite al presidente estadounidense aplicar restricciones comerciales por razones de seguridad nacional. El New York Times dice, por ejemplo, este lunes que la medida de Trump apuntaría principalmente a los aliados estadounidenses, pero en el fondo ataca a su némesis de larga data, China. En ese sentido, menciona que los 5 principales proveedores de acero al mercado estadounidense en enero fueron Canadá, por muchísimo. Mario Campa, economista aquí de casa, mostraba unas gráficas donde se ve evidentemente el peso y cómo Canadá va a ser afectado por esto, seguido de Brasil, México, Corea del Sur y Alemania. Ya que estoy citando a Mario Campamón, él daba la cifra para que pues den cuenta del poco peso. La suma del acero y el aluminio representa para México solo el 1.4% de las exportaciones totales a Estados Unidos y ya con cifras del 2024.
También Gerardo Esquivel, economista, exintegrante de Banjico, decía al respecto: los aranceles al acero y aluminio resultarán en un duro golpe al empleo, pero en Estados Unidos, el empleo manufacturero en Estados Unidos al aumentar sus costos. Estudios recientes, dice Esquivel, han mostrado que los aranceles de 2018 se tradujeron en un costo neto de 74,000 empleos. Se crearon 1,000, pero se perdieron 75,000, es lo que está previendo en cuanto al golpe de estos aranceles, pero al empleo manufacturero de Estados Unidos. Y para muestra de que el hecho de que solo 1.4% de exportaciones totales de acero y aluminio de México a Estados Unidos pues sea justo eso, solo 1.4%. Veamos, por favor, Luis, esta proyección de cómo se comportó, cómo reaccionó el peso frente al dólar ante esta ya anuncio, ante esta orden ejecutiva firmada. El pico mayor que están viendo en pantalla es de 2 de febrero, es decir, un día después de aquel 1 de febrero en que Donald Trump anunció y firmó los primeros aranceles, 25%, ahí sí particularmente a México, Canadá y China. Después vimos que al otro día pues se logró negociar, después de una llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum, se nos dio un mes, hasta el 1 de marzo, hasta el 4 de marzo para demostrar pues acciones en torno al flujo migratorio y de fentanilo. Y el día de hoy, a comparación de ese picote, esa reacción, esa depreciación del peso frente al primer anuncio del 1 de febrero, pues vemos cómo nada más reaccionó poquito y actualmente está en 20.64 pesos. Entonces es una forma de medir cómo estos aranceles en particular no golpean tanto a México, pero digamos que es una probadita, Mon. Así es, y después de este anuncio, bueno, en ese contexto es que el empresario mexicano Carlos Slim dio hoy una conferencia de prensa en donde habló sobre estas medidas arancelarias que anunció el gobierno de Estados Unidos. Él, aquí desde México, advirtió que no van a resolver la complicada situación económica por la que atraviesa este país. También destacó la respuesta que ha tomado la presidenta Claudia Sheinbaum frente a esta situación y el acercamiento que ha tenido el gobierno mexicano con los empresarios. Eso fue lo que planteó hoy el empresario Carlos Slim. Estados Unidos tiene que importar muchísimas cosas de China y eso no está bien. China tiene unas capacidades de producción enormes y eso viene de su 40% de inversión anual. Sin embargo, no tiene un consumo interno grande. También se refirió, por ejemplo, a las órdenes firmadas por el presidente Donald Trump para imponer estos aranceles del 25% a importaciones de países como México, Canadá y China. Resalta que no son una solución para la problemática económica que enfrenta Estados Unidos, pero sí los describe más bien como una negociación que está usando el presidente Donald Trump. Vamos a escuchar qué es lo que planteó esta tarde el empresario Carlos Slim. Le pregunto si lo ve diferente, es decir, ahora está amenazando con otro tipo de cosas. Lo de los aranceles ya vimos que es una negociación. Los quito, los pongo, es lo más fácil, te los subo, lo bajo, ¿sí? En algunos casos a lo mejor lo deja. Pero tú imagínate, ¿te diste cuenta qué pasó cuando dijo que lo ponía? ¿Sí? Se cayeron las bolsas de valores. La bolsa de Estados Unidos cayó 2%. ¿Tú sabes lo significa una caída del mercado de valores? Que al rato les cuento una cosa. Que se caiga la bolsa de valores, que se ponga en contra de todo el mundo, que salga de esto para atrás y el Congreso se opone y tal. Sí se dieron cuenta, ¿no? Bueno. Ahora, no va a ganar nada. Suponte que todo lo que pasa, que todo lo que se importe a Estados Unidos lleva el 25%. Todo lo que se importe. Pues la inflación va a ser una explosión. Entonces, ¿sigue pensando usted que es como una estrategia de Donald Trump para negociar? Yo creo que lo que tiene que hacer Estados Unidos es volver a agarrar el liderazgo mundial que ha tenido, que es lo que quieren, ¿sí? Volver a tomar un liderazgo, porque ya están yendo para allá, ¿no? Tomar un liderazgo, y para eso tiene que fortalecer la inversión de su país, reducir gastos inútiles, fortalecer la inversión de su país e irse para arriba económicamente para que no se le quede atrás el otro, porque el otro en unos años lo alcanza y ahorita por poder adquisitivo
ya está del tamaño. ¿Cómo va de poder adquisitivo, Gerardo Camargo? Si pones ese poder adquisitivo, ¿se empata China con Rusia? ¿O China con Estados Unidos? Las traigo. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que no va a poner un arancel general. Ahora, tiene la industria siderúrgica, ¿sí? Y la de aluminio, que son a las que se lo va a poner. La siderúrgica, ¿sabes tú que tiene plantas paradas? Pues lo que quiere es echar a producir a las plantas paradas, yo creo. Y por último, ¿usted ha hablado con Donald Trump sobre México después de que él ganó las elecciones pasadas, estas de ahora? No, platiqué con él en 2016 y en 2020. El Tratado de Libre Comercio, ahí estuvimos, estuve en el evento. Fragmento en que el empresario Carlos Slim pues asegura que los aranceles son más una negociación por parte de Donald Trump porque los quita y los pone. Hablábamos fuera del aire, Moni y yo, recordando las palabras del futuro secretario de Comercio de la administración Trump, donde también asegura ante el Congreso que no son aranceles per se, sino una acción política para que precisamente los gobiernos, en este caso mexicano, actúen frente al flujo migratorio y al de fentanilo. Con eso, Mon, me paso a otra de las declaraciones que da Carlos Slim, empresario, uno de los hombres empresarios más ricos de América Latina y el más rico aquí en México, sobre una apuesta que le da al empresario más rico del mundo, Elon Musk, e integrante de la administración Trump en el gabinete. Bueno, pues le apostó $1 a Elon Musk a que no llegará a Marte en 2028, ni siquiera en 2030. Está de más recordar que uno de los sueños desde niño de Elon Musk es llegar a Marte. Pues sus biógrafos plantean cómo desde niño leía cómics de ciencia ficción y a partir de ahí se le metió esta idea. Tiene su propia empresa que envía satélites a el universo, Starlink, y esto es lo que plantea Carlos Slim. Él dice que para el año 2028 van a llegar a Marte y que van de regreso, o sea que llegan personas y regresan aquí a Tierra. Dile que le echo una apuestita que no es cierto, le apuesto $1, pero que diga me equivoqué y yo se lo pongo si llegara en 2028 o para 2030 le doy $2. Antes de escuchar esta apuesta que da Slim a Musk, hay que recordar un asuntito que tenía precisamente Slim y Musk. A finales de enero, el 24 de enero, pues Elon Musk, entre tantos tweets que se echa en X, ahora la red social que le pertenece, que compró, decidió retuitear con un emoticón un tweet de @WallStreetMap que sugería que Carlos Slim, hay en ese tweet identificado como accionista del New York Times, el mayor accionista de acciones que cotiza en bolsa en The New York Times, sugirió que tenía nexos con grandes cárteles de la droga. El tuit que Elon Musk decidió retuitear dice: Carlos Slim es un multimillonario mexicano con una fortuna de más de $70,000 millones. Es el mayor accionista de acciones que cotizan en bolsa en The New York Times. Después dice, también se sabe que tiene vínculos importantes con los cárteles de la droga en México. No se puede llegar a ser multimillonario en México sin ser parte de la red que está controlada y protegida. Ese es el tuit de un tal usuario, Wall Street Mob, que Elon Musk decidió retuitear con un emoticón. Al siguiente día se le preguntó, de hecho, a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella dijo, es falso, tan falso que no hay ninguna investigación en ningún lugar del mundo. No hay ninguna investigación contra él o sus empresas. ¿De dónde sacan eso? Bueno, eso sucedió a finales de enero y hoy en su rueda de prensa Carlos Slim le lanza esta apuesta a Elon Musk. Sí, ahora le dile, mira, él dice que para el año 28 van a llegar a Marte. Y que van de regreso. O sea que llegan personas y regresan en 2028. Dile que le echo una apuestita que no es cierto. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo entonces? Que no es cierto, ¿para cuándo entonces? No, ahí le apuesto $1. Pero que el dólar diga, me equivoqué, tenía razón, no sé qué. Y yo se lo pongo si llegan en el 28.
O para el 30 le doy $2. Desde el 20 de enero, la toma de la presidencia de Donald Trump, Elon Musk se mostró muy entusiasmado por estos planes del presidente estadounidense de enviar a la humanidad a Marte. En ese discurso, el planteo se imaginan lo maravilloso que será que los astronautas estadounidenses planten la bandera en otro planeta por primera vez. ¡Qué inspirador sería eso! Eso fue lo que exclamó mientras también simuló plantar 2 banderas ahí en Marte. Entonces, para recordar este anuncio que ya ha hecho en más de una ocasión Elon Musk y, bueno, la apuesta que hace desde México Carlos Slim. Y vamos a avanzar con la información también que tiene que ver aquí con México, con la elección judicial. Hoy la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Mónica Soto Fregoso, informó que solicitará a la ministra Norma Lucía Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a otros 3 ministros excusarse de participar en la sesión sobre las suspensiones de la elección judicial, porque antes ya se han pronunciado en contra de este tema, en contra de la elección. Esto lo anunció en conferencia de prensa junto a los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. La presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, señaló que los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez, además de la ministra Norma Lucía Piña y el ministro Jorge Pardo Rebolledo, tendrían que excusarse de participar porque ya se han pronunciado en contra de la elección. Vamos a escuchar qué es lo que planteó hoy la magistrada Mónica Soto. Este tribunal no está juzgando fuera de su competencia que es establecida en nuestra Constitución. Y las personas que están en desacuerdo con la reforma o con la Constitución vigente, con las reglas vigentes, pues bueno, podemos estar de acuerdo de manera personal, como se los dije, pero quienes impartimos justicia y estamos obligados a garantizar que se cumpla la ley y la Constitución, no podemos hacer. Los juzgadores y las juzgadoras no podemos llevar al plano de nuestras sentencias aspectos personales. Y aquí pues les quiero comentar, me están apenas informando que incluso el asunto que se va a resolver el jueves, que no sabemos si es este o será otro el proyecto oficial, que hacemos aquí votos porque no sea este, porque es pues lamentable, sería lamentable, en donde además dicen que las sentencias del tribunal son meras opiniones. Eso es trágico, eso sería una tragedia, pero se iba a resolver el jueves pasado, pero a nosotros nos dieron límite hasta el día de mañana para presentar un informe y lo tenían listado para resolverse antes de que nosotros presentáramos el informe. Ahorita se acaba de presentar el informe, que corresponde a las 9:40, por ahí más o menos, si me dan la precisión de la hora, a qué hora fue presentado el informe, pero en el informe se está pidiendo que se está valorando y solicitando que se excusen de resolver este asunto los integrantes del Pleno de la Suprema Corte que ya se pronunciaron fuera del orden de la institucionalidad en medios de comunicación sobre este asunto. Entonces, estamos solicitando por parte del jurídico del Tribunal Electoral que se excusen de participar el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro Lainez Potisek, la ministra presidenta y el ministro Pardo. ¿Por qué? Porque ellos han pronunciado abiertamente en contra de pues esta elección
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral consideró que la Suprema Corte no tiene facultades para pronunciarse sobre este tema y aseguró que el organismo está actuando conforme a lo establecido en la Constitución. La magistrada Mónica Soto también se refirió al proyecto de sentencia del ministro Alfredo Gutiérrez Mena, del que se sabe porque circuló en distintos medios de comunicación, se ha compartido en redes sociales, y este proyecto está ordenando acatar las suspensiones definitivas sobre la elección judicial. Sobre esto, la magistrada Mónica Soto planteó que si se aprueba tal como está, sería una tragedia al Estado de Derecho, así es como lo describió. Mientras que el magistrado Felipe de la Mata rechazó que haya un conflicto de competencias porque los jueces de distrito no tienen que meterse en materia electoral. Es imposible que haya un conflicto de competencias en circunstancias normales porque los jueces de distrito no deben meterse a lo electoral. Como lo he dicho muchas veces, si les gusta tanto lo electoral, pues al menos que apliquen las reglas electorales y apliquen el artículo 41, donde dice que no hay una suspensión en la materia. Eso fue lo que manifestó hoy el magistrado Felipe de la Mata, que, como les decíamos, acompañó en esta conferencia de prensa a la magistrada presidenta Mónica Soto. Pues yo ya agendé este jueves que viene, precisamente la Suprema Corte va a sesionar al respecto. Mientras tanto, agradecemos a quienes están saludándonos esta noche, 10 de febrero, en el chat. Y también, por supuesto, agradecemos, como siempre, a Gerardo Meléndez. Buenas noches, Dulce y Monse. Buen inicio de semana, gracias. Y a Miguel Ángel Ayala también por su superchat. Con dos con todo. Buenas noches, chicas, buenas noches a todos. Y antes de irnos al con todo, este tema es de seguimiento respecto al viernes. Abordábamos pues como líder sindical de la CATEM, Pedro Aces, diputado de Morena actualmente, amigo del diputado Ricardo Monreal, pues salió a publicar un video en redes sociales para deslindarse de esta reforma en que se le acusaba que él la había implementado en torno a descontar directamente de la nómina de trabajadores si es que tienen adeudos, créditos con los bancos. Bueno, él se deslindó a partir de que se había mencionado ya el tema en la conferencia matutina y la presidenta Claudia Sheinbaum pues había dicho que esta reforma era abusiva y que la iba a vetar de aprobarse, y un día antes habían salido en nado sincronizado pues varios diarios de circulación nacional en trascendidos señalando a Aces de ser el padre de esta iniciativa. Bueno, este fue el primer golpe. El segundo se publica el día de hoy. Les sugieren que tiene un rancho y pues ponen sobre la duda de dónde sacó el dinero para tener ese rancho. Bueno, ante eso convocó a una rueda de prensa, debo decirlo, Mon, acompañado de bastantes aplaudidores. Cada que decía algo le aplaudían. Ahí negó que viva del erario y aclaró que este rancho Bosque Lago, ubicado al sur de la Ciudad de México, existe antes que la CATEM, esta organización que dirige como líder sindical. Incluso agregó que tiene más inmuebles a nombre de su familia, no solo ese rancho. Esta declaración es de Aces. A lo mejor les gustaría que anduviera yo de guaraches. Recordar que a final del año 2024, Aces fue reelegido una vez más como líder sindical de la CATEM. El viernes, como les adelantaba, publicó un video en redes sociales para deslindarse de esta iniciativa de reforma para que puedan descontarse créditos a deudos de las nóminas de los trabajadores, lo cual vetaría a la presidenta Sheinbaum de aprobarse. Una reportera en esta rueda de prensa le pregunta directamente si estos dos ataques que planteo, primero el de la nado sincronizado y la iniciativa, y dos, esta publicación de este lunes en torno a su rancho, es un fuego amigo dentro de Morena. Él contestó: en esta bancada hay unidad en torno al liderazgo de Ricardo Monreal, recuerden que es su amigo, no eres monedita de oro para caerle bien a todos, no pasa nada. Y ya después dijo: son ruidos de pasillo para afectar a mi persona. En torno al rancho como tal, esto fue lo que dijo. Yo no soy corrupto, nunca he hecho fraudes, nunca he trabajado en el gobierno ni de la doctora Sheinbaum, ni de López Obrador, ni de Calderón, ni de Fox, ni de Salinas. Somos gente de trabajo, que venimos de la cultura del esfuerzo y que estoy orgulloso de estar en el lado correcto de la historia, pertenecer a la 4T, y eso les duele. A lo mejor
les gustaría que anduviera yo de guaraches. Yo creo que todos los trabajadores que represento en el país, que están muy contentos conmigo, por eso me acaban de reelegir nuevamente, nunca han señalado que, como muchos otros dirigentes de las viejas guardias sindicales, he abusado de sus cuotas. Y no hay un solo empresario en este país que me pueda señalar por exigirle recursos a cambios de contratos colectivos de trabajo. Este tema del rancho y señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito contra ACES fue publicado hoy, lunes 10 de febrero, en Mexicanos contra la Corrupción, una organización cofundada por Claudia X González y María Amparo Casar. Entonces, luego de esta rueda de prensa donde señala a Claudio X de no pagar impuestos y muestra una lista de datos privados de él, Claudio X González, hijo, desde su Twitter, asegura lo siguiente: independientemente del origen de su riqueza, cree que es congruente la jactancia que hace de la misma con la austeridad que tanto pregona su partido Morena. ¿Qué pensará de tanta ostentación Claudia Sheinbaum? Y repito esta frase que da en su rueda de prensa: a lo mejor les gustaría que anduviera yo de guaraches, así dijo ACES. Y repetir, Mon, que le preguntaron de dónde crea que vengan estos ataques. Sí, y se lo preguntan, le preguntan si cree que venga desde dentro de Morena. Bueno, lo niega, pero recordábamos también que en octubre pues fue muy sonado algo que difunde el diario La Jornada, porque en esa ocasión estaban discutiendo quiénes precedirían las comisiones en la Cámara de Diputados, y ahí, en esa ocasión, en octubre, el diario La Jornada reportó que varios legisladores de Morena abandonaron pues la reunión que tenían y denunciaron amenazas de Pedro Aces, que pues está justo durante esta discusión en donde se definirían quiénes encabezarían las comisiones. Lo que se informó en esa ocasión por el diario La Jornada fue que el líder sindicalista les habría dicho, por ejemplo, yo te conozco, yo sé por dónde andas. Es decir, este tipo de amenazas planteó en esa ocasión, en octubre, el diputado Pedro Aces, a lo que él después negó, pero que no es la primera vez que amenaza a políticos de aliados, esa ocasión de Morena, pero también recordábamos que hace el año pasado también un legislador del Partido Verde lo denunció por amenazarlo de muerte. Es decir, no son nuevas estas denuncias por amenazas de Pedro Aces, y bueno, ahora niega que haya también un fuego amigo. Y que este diputado del Verde que fue amenazado por Aces, de acuerdo con el legislador, estaba impulsando la prohibición de corridas de toros aquí en la Ciudad de México, y Aces pues es no solo simpatizante de estos temas de corridas, sino también tiene negocios en el tema taurino. Pues ahí está, otro capítulo de este líder sindical. Son las 9:04, Mon, es momento de irnos a la gustada sección del Con Todo, entonces una pequeña pausa y vamos con el tema de la reforma contra el maíz transgénico.
Sheinbaum envió al Congreso una reforma para cambiar los artículos 4 y 27 de la Constitución y así proteger nuestros maíces nativos. A raíz de esto, distintos colectivos y desde la academia plantearon que todavía faltan algunos temas, algunas cuestiones que precisar para tener garantizada la protección de estos maíces. Pero hoy, desde el Congreso, el secretario de Agricultura, la secretaria de Ciencia y Tecnología reconocieron que sí retomarán las observaciones que han hecho, por ejemplo, las organizaciones que conforman la campaña Sin Maíz No Hay País, que desde hace años pues ha puesto sobre la mesa la importancia de impedir la siembra del maíz genéticamente modificado en México. Les damos más detalles en este Con Todo. Esta iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso plantea la reforma de los artículos 4 y 27 de la Constitución para prohibir la siembra de maíz transgénico y proteger la diversidad de nuestros maíces nativos. Sin embargo, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, que está integrada por varios colectivos como Semillas de Vida y el colectivo Demanda Colectiva Maíz, ha observado que la reforma tiene que ser más integral e incluir en el artículo 4 el concepto de organismos genéticamente modificados para proteger al maíz de cualquier ingeniería genética nociva, así como prohibir el uso de este tipo de maíz modificado para las tortillas y prohibir la importación del maíz amarillo transgénico para el uso del ganado. Este lunes 10 de febrero, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que tiene la reforma, se reunió con el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, y la secretaria de Ciencias, Rosaura Ruiz Gutiérrez, para hablar de los riesgos de contaminación al maíz transgénico, la importancia del maíz nativo y otras peticiones que también ha planteado el colectivo Sin Maíz No Hay País. Simón, queríamos compartirles pues parte de la exposición de la secretaria de Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz Gutiérrez, porque precisamente queremos dar el contraste entre lo que implica el maíz criollo o nativo y el maíz transgénico. Ahí pues dice oficialmente se reconocen entre 59 y 64 razas de maíz, sin embargo existen otras que aún no han sido clasificadas, sobre todo la importancia de nuestros maíces. Nuestros maíces son la base genética para continuar mejorando otros maíces y contra eventos bióticos y climatológicos adversos. Al menos 2.5 millones de familias cultivan maíces nativos y en promedio cada familia cultiva algo más de 2 maíces nativos, es decir, beneficia tanto a consumidor como a familias productoras. Siguiente, por favor, Luis. Estas son diapositivas que proyectó la propia secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, durante su ponencia. Ahí está la importancia del maíz nativo. Se cultiva por más de 2 millones de productores de pequeña y mediana escala, predomina en condiciones de temporal este cultivo, son de las principales fuentes de alimento de los integrantes de las unidades de producción donde se cultivan y tienen amplia diversidad genética, también presentan adaptaciones a condiciones adversas medioambientales y son fuente de genes para programas de mejoramiento genético. Después, precisamente, va el secretario de Agricultura, Julio Verdegué. Sí, él pidió que el artículo 4 sí incluya el concepto de organismo genéticamente modificado. Las otras peticiones que han hecho colectivos sobre prohibir la importación del maíz transgénico y su uso en la masa no fueron mencionadas tal cual en esta mesa de diálogo, pero vamos a escuchar qué es lo que planteó el secretario Verdegué. El maíz en México se consume en la forma de más de 600 platillos: atole, chilaquiles, chimole, corundas, elotes, esquites, garnachas, molotes, panuchos, peneques, pinoles, pozoles, sopes, tamales, tacos, tlayudas y la reina, la tortilla nixtamalizada. La reforma cuida entonces esa diversidad genética de nuestros maíces y cuida, pero no solo cuida, rinde homenaje y rinde tributo a un elemento primigenio y central de nuestra cultura, de México. Pero también recordemos que la UNESCO ha reconocido que esa cultura del maíz también es patrimonio intangible de la humanidad.
Y quiero informarles ahora lo siguiente. Por instrucción de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria Alicia Bárcena, de Medio Ambiente, Rosaura Ruiz, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y su servidor, por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, hemos dialogado con sectores interesados en esta reforma, como son las compañeras y compañeros de la campaña Sin Maíz No Hay País, que han mantenido durante más de 2 décadas una defensa de lo que acabamos de mencionar, la doctora Ruiz y yo, una defensa de los maíces criollos y nativos. En estos diálogos que hemos tenido con las compañeras y compañeros se han hecho propuestas muy interesantes, con las que tenemos plena coincidencia y que podrían reflejarse en el artículo 4. Estas coincidencias incluyen las siguientes. En primer lugar, explicitar que México es centro de origen y diversidad del maíz, un elemento de identidad nacional, el alimento básico del pueblo de México y 4, la base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. En segundo lugar, reconocer que hay modificaciones genéticas, como las transgénicas y otras, que superan las barreras naturales de la reproducción y la recombinación. Muchas de las técnicas que mostró la doctora Rosaura Ruiz, lo que hacen es acelerar procesos que igual podrían suceder en la naturaleza. Por ejemplo, las técnicas que usaron desde nuestros pueblos más antiguos trabajando con el maíz, implica lo que dije. Un campesino ve un elote que le gusta, lo guarda, y eso es un proceso que va mejorando paso a paso el maíz, pero que para crear una nueva variedad pues tarda 15, 20, 30 o 40 años. Es un proceso, pues por eso lleva 10,000 años o 7,000 o los que sean, miles. Y muchas de estas técnicas lo que hacen es acelerar ese tipo de procesos. Rosaura hablaba, por ejemplo, de mutagénesis, que se producen mutaciones artificialmente, pero eso sucede en la naturaleza, todos los días también puede suceder. Entonces, algunas de estas técnicas que incluyen las transgénicas, pero también otras técnicas, no suceden en la naturaleza, no pueden suceder. Y entonces hay que reconocer que hay modificaciones genéticas, como las transgénicas y otras, que superan las barreras naturales de la reproducción o la recombinación. Por ello, en tercer lugar, se va a plantear prohibir el cultivo en México de maíces que contengan dichos tipos de modificaciones genéticas que superan las barreras naturales. Las transgénicas, pero cualquier otra modificación genética que supere las barreras naturales. En cuarto lugar, señalar que hay otros usos de maíces genéticamente modificados que sí están dentro de las barreras naturales, que sí podrían suceder y por lo tanto no se prohibirían, pero que aún esos tienen que ser evaluados de acuerdo con las leyes pertinentes en términos de sus amenazas a la bioseguridad, la salud y el patrimonio cultural de México y de su población. En quinto lugar, que es necesario priorizar la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y el manejo agroecológico del maíz. Y en sexto lugar, en lo que respecta al artículo 4, enfatizar la necesidad de fomentar la investigación científica humanística, no solo la científica, no solo la biológica o la genética, las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la cultura también asociada al maíz. Entonces, necesidad de fomentar la investigación científica humanística y la innovación, así como los conocimientos tradicionales, que son muy importantes.
Ahí está la petición del secretario de Agricultura a los diputados que sí incluyan en el artículo 4 constitucional pues este concepto de organismos genéticamente modificados para que la protección sea integral y no solo este tipo de transgénicos. La Secretaría de Ciencias y Tecnología, precisamente ven en pantalla, explica por qué son un riesgo. En sí, el maíz transgénico es el maíz obtenido mediante la técnica de ingeniería genética llamada transgénesis. Se introducen uno o más genes de una especie donante diferente a la del maíz y con eso se introducen nuevas capacidades como resistencia a herbicidas, por ejemplo el glifosato, o a plagas. Lo utiliza la agroindustria pues para que no se pierdan sus producciones en dado caso de que haya plagas y se utiliza además también herbicidas potencialmente cancerígenos. Bueno, los riesgos: contaminación genética de los maíces nativos, esto es más de 60, y contaminación y degradación de los recursos naturales por los sistemas de manejo con los que se producen. Por ejemplo, el suelo puede llegar a quedar pues inutilizable. Entonces, ahí enfatizar precisamente cuáles son los riesgos. Finalmente, Mon, en esta intervención del secretario de Agricultura, además de esta petición particular del artículo 4 que se logró en consenso con los colectivos con esta campaña de Sin Maíz No Hay País, también se le pide a los legisladores que en esta reforma, particularmente la reforma al artículo 27 de la Constitución, considere fortalecimiento de instituciones públicas nacionales que se dedican a capacitación, investigación y conservación de la biodiversidad, para, entre otras cosas, mantener la autosuficiencia de maíz blanco no transgénico, diferenciar que México importa maíz amarillo transgénico de Estados Unidos principalmente para forraje para el alimento del ganado, maíz amarillo. Aquí en México se produce lo suficiente maíz blanco, por ejemplo, para tortilla, y no se necesita importar. Bueno, para eso piden que haya un fortalecimiento de instituciones para que esto se mantenga y como ya están pidiendo cambios a esta reforma enviada por la presidenta hace unos días, la Consejería Jurídica de la Presidencia les enviará estas coincidencias alcanzadas con los colectivos, es lo que está adelantando el secretario de Agricultura. Y también recordar que el 26 de enero, desde Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta reforma busca establecer al maíz como un elemento de la identidad nacional y procurar que la siembra sea a través de técnicas agroecológicas, es decir, libres de transgénicos. Recuerden también que la semana pasada les informamos aquí en este espacio que después de la resolución que dio el panel de controversias que solicitó a Estados Unidos en torno al Tratado de Libre Comercio, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que eliminó ciertas restricciones del decreto presidencial de febrero del 2023 que pues justamente prohibía la importación del maíz transgénico de manera paulatina. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el jueves de la semana pasada que de todas formas esta reforma que fue enviada busca proteger a las más de 60 razas de maíz nativo, pero que sí estarían abiertos a las propuestas que se escuchen en las mesas de trabajo con otros colectivos para fortalecerla. Precisamente la agrupación Demanda Colectiva Maíz propuso desde hace unos días, que ya se adelantó que se tomara en cuenta, incluir en el artículo 4 el concepto organismo genéticamente modificado para blindar al maíz de manera integral y no solo de transgénicos. Conversamos con Néstor López Espinosa, él es integrante de la Comisión Jurídica de este colectivo, Demanda Colectiva Maíz, y explicó que pese a la resolución del panel de controversias de TEMEC, los maíces nativos de México no están del todo desprotegidos porque primero todavía se está discutiendo esta reforma que fue enviada por la presidenta, pero también en México ya hay una medida cautelar vigente desde el 2013 que justamente prohíbe la siembra del maíz transgénico en el país. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo. También se publicó ayer, es un decreto en cumplimiento del TEMEC, pero a pesar de este decreto, de esta publicación en el Diario Oficial, está la reforma constitucional para proteger a nuestro maíz. De hecho, es nada más en cumplimiento, pero eso no significa que nuestro maíz quede
abandonado, quede desprotegido, porque ya se viene una reforma constitucional. En México tenemos, a través de nuestra demanda colectiva, tenemos una medida cautelar que prohíbe la siembra de maíz transgénico en toda la República Mexicana. Esta reforma, más bien, esta orden judicial está desde 2013 y continúa hasta la fecha, independientemente de los decretos que han salido, de las leyes que vayan a publicarse. Esta orden judicial ha quedado firme gracias a, eso lo votó la Suprema Corte en 2021, porque desde 2013 llevamos un juicio, una demanda colectiva, y durante nuestra demanda colectiva solicitamos una medida cautelar. Es decir, que en el tiempo que durara el juicio, que en ese entonces no sabíamos cuántos años iba a tardar, que durante este tiempo no se sembrara maíz transgénico. El juez nos otorgó esa suspensión, la cual ha sido impugnada por las empresas que desean sembrar maíz transgénico en nuestro país, y finalmente las impugnaciones llegaron hasta la Suprema Corte, quien en 2021 ratificó esta medida cautelar, y la siembra de maíz transgénico sigue protegida para que no, más bien nuestro país está protegido para que no se siembre de maíz genéticamente modificado en lo que tarde el juicio, independientemente de estas reformas o decretos que emita el gobierno. Demasiado, Mon, que una cosa es la prohibición de la siembra del maíz transgénico aquí en México, y otra, la prohibición de importación de maíz transgénico de Estados Unidos. Lo que está prohibido, tanto por la medida cautelar como lo que está proponiendo esta reforma, es solamente prohibir la siembra, y como nos dijo Néstor en esta entrevista, pues todavía faltaría, y es como una de las peticiones, que se prohíba también la importación, porque incluso en los decretos presidenciales del entonces presidente López Obrador de 2020 y 2023 sí se prohibía la importación de maíz transgénico, lo cual sería de manera paulatina. Bueno, eso ya no está en esta reforma ni en la medida cautelar, así lo dijo. La importación, esa sí ha estado permitida. De hecho, también los decretos lo que sugerían era que paulatinamente se fuera disminuyendo la importación de maíz genéticamente modificado. También recordemos que México lo que importa es el maíz amarillo, que es utilizado para como forraje, para alimento, para la industria ganadera. Entonces, pero para consumo humano se utiliza el maíz blanco, y México es autosuficiente, no necesitamos importar maíz blanco transgénico, porque México tiene en todo el territorio pues la autosuficiencia para producir ese maíz. Bueno, después de que en diciembre el panel del TEMEC pues benefició a Estados Unidos porque México no cumplió con el procedimiento estipulado en este tratado antes de establecer pues las medidas que fueron anunciadas en sus decretos presidenciales, desde la academia y personas defensoras de derechos han enfatizado que se trató de una discusión meramente comercial, porque en el fondo Estados Unidos no ha comprobado ni le ha interesado comprobar el efecto a la salud que tendría en las y los mexicanos el consumo de maíz modificado por los niveles de maíz que consumimos aquí, casi en todas las comidas que hacemos al día. Por eso, lo que han dejado claro es que desde Estados Unidos lo que se ha defendido hasta el momento son los intereses comerciales. Pero ello nada más les recordamos aquí lo que han planteado desde la sociedad civil, que debe incluir esta reforma para proteger a los maíces nativos. Primero, esto que les decíamos del concepto de organismo genéticamente modificado, no solo en los transitorios, sino desde el artículo 4 de la Constitución.
Y también otra petición, pues la prohibición del maíz transgénico en el uso para las tortillas, por ejemplo, para la masa. Y la petición número 3, prohibir la importación de este maíz amarillo transgénico para el forraje de ganado. Sobre este punto, Néstor López alertó que sí hay un riesgo de contaminación en los maíces nativos si se sigue exportando el maíz genéticamente modificado, porque ya se ha detectado en México pues que los maíces se contaminan con este maíz que es traído desde Estados Unidos, y ya están contaminados aun cuando todavía no está permitida la exportación pues a gran escala de este maíz. Vamos a escuchar qué es lo que nos plantea Néstor López sobre el riesgo de contaminación de las semillas. Hay riesgo porque como el maíz transgénico es una semilla que visiblemente al observar no encuentras diferencia, porque la modificación viene en el ADN, en los genes, es interna, entonces sí corre el riesgo y pues de que no se pueda distinguir, no se pueda observar, y se vaya a sembrar. Entonces, de hecho, también proponíamos que si se va a importar maíz transgénico para forraje, el maíz amarillo, pues viniera quebrado o se inhabilite para que no sirva como semilla, que corre el riesgo, porque de hecho en estos 11 años que llevamos en el juicio, hemos detectado a través de informes de diversas secretarías que han detectado presencia ilícita de maíz genéticamente modificado en territorios donde no deberían estar. Es importante también recalcar que en 2009 se habían otorgado algunos permisos de manera experimental, prueba piloto. De hecho, ya habían solicitudes para sembrarlo de manera comercial en grandes cantidades de hectáreas de nuestro territorio, pero gracias a nuestra demanda que presentamos en 2013, logramos parar todas estas solicitudes y no se ha podido sembrar. Entonces, eso es lo que, eso es importante, y y si se siembra esa semilla, pues no se va a poder distinguir de cuál sería la nativa y cuál sería la modificada. Y aquí retomo un comentario que nos deja Rafael Hartz, nos plantea: el problema es el glifosato. Y sí, esa es una preocupación que hay desde la academia, desde estas organizaciones que impulsaron desde el 2013 la demanda colectiva para frenar la siembra del maíz genéticamente modificado. Justo esa preocupación está en el uso de este agrotóxico, el glifosato, que se utiliza para controlar las plagas. Y ha quedado claro que un impulsor pues es la empresa Bayer Monsanto. Esta empresa pues ha sido identificada desde la academia, también estos defensores del maíz nativo, como la encargada pues de contaminar no nada más las tierras, todo el estrago que deja el uso de este herbicida tan potente, sino que la empresa Bayer Monsanto acumula varias demandas por los daños que ha causado a la salud el uso de este herbicida, del glifosato. En Estados Unidos, por ejemplo, en el 2018, un jardinero ganó una demanda para que Monsanto le pagara millones de dólares de indemnización por el cáncer terminal del que se enfermó al exponerse al herbicida. Mientras que el año pasado, una revista científica internacional, Environmental Research, relacionó por primera vez la exposición al herbicida glifosato con la aparición de enfermedades neurológicas graves en la población adulta de los Estados Unidos. Ante este panorama, esto es lo que opinó Néstor López sobre el cabildeo que podría detectarse en la discusión de la reforma actual, un cabildeo pues que estaría impulsado justo por estas empresas que, como les hemos dicho, pues lo que han priorizado es sus intereses comerciales. Vamos a escucharlo. Yo creo que va a haber cabildeo por parte de las personas, las empresas que están a favor de los transgénicos. Por eso creo que es muy importante esta apertura, este diálogo
que sea un diálogo plural, incluyente para todas las partes, y confío en que los legisladores van a tomar la mejor decisión en favor para todos y todas los mexicanos. También me gustaría señalar que en nuestra demanda colectiva, a partir de 2016, los tribunales le permitieron a las empresas sembrar maíz transgénico de manera experimental, bajo vigilancia judicial. Sin embargo, ninguna empresa ni tampoco ninguna institución pública se ha atrevido a sembrar maíz transgénico de manera experimental porque no quieren estar bajo vigilancia judicial. Entonces, ahí están las puertas. Entonces, yo creo que es muy obvio cuáles son los motivos, porque saben que sembrar maíz transgénicos es un grave riesgo para la salud humana, para nuestras semillas nativas, para nuestros derechos como consumidores, y por algo no lo han realizado. Ahí estamos. El día de hoy arrancaron las mesas de trabajo con diputados, secretarios científicos, el de Agricultura y el de Ciencia y la de Ciencias y Tecnología, pero pues esto todavía falta y por eso no descartan el famoso cabildeo de intereses empresariales. Sí, duele que seguir ahí al pendiente porque ya aquí en el chat veo que están pues muy activos comentando pues en todo lo que usan el maíz, entonces pues hay que estar al tanto de esta discusión. Pues ahí estaba la bonita lista de alimentos que dio el secretario de Agricultura, tamales, gorditas y demás. Carlos Gaitán en particular toca un tema muy interesante, Mon. Dice, sin suficientes distritos de riego no alcanzamos autosuficiencia alimentaria. Todavía hay mucho camino que recorrer para acabar con la corrupción en el campo. También urgente legislación para devolver todos los ejidos a sus dueños originales. La semana pasada hablábamos de las concesiones de agua y recordábamos pues estos señalamientos de Elena Burns, activista y ex trabajadora de Conagua, donde señala que en los distritos de riego pues hay cacicazgos y hay extorsión a ejidatarios. Por eso el comentario de Carlos Gaitán. Pues muchas gracias y rápidamente nos pasamos a la sección de Al Cierre. Esta noticia pues conmovió en redes sociales y demás todo el fin de semana, pero de hecho la historia comenzó casi hace una semana, el pasado martes 4 de febrero, cuando se reportó la desaparición de Mateo Santiago, de 12 años, después de salir de la secundaria. Después pues ya lo hallaron muerto. Hoy se dieron cita a sus familiares y también amigos para despedirlo. Con globos blancos y en forma de estrellas, estos seres queridos de Mateo recibieron el cortejo fúnebre que trasladó el cuerpo del menor de edad desde la Catedral Metropolitana de León, Guanajuato, esto ocurrió en Guanajuato, hasta el Panteón Jardines del Tiempo en la zona de Delta de la ciudad de León. Afuera de la catedral gritaron justicia, justicia, justicia para Mateo, lo cual decía conmocionó en redes sociales. Y se tiene información de que ya hay un hombre detenido por ser sospechoso en este caso. También leer las declaraciones de la abuela de Mateo, de 12 años. Gracias por estar con mi Mateo, Dios que los bendiga, amamos a León, encontramos a mi Mateo, vamos a encontrar a más niños desaparecidos, es decir, toca también tema de León, Guanajuato, que hay casos de menores de edad desaparecidos. Se ve, se siente, Mateo está presente. Entonces, pues así fue la despedida de Mateo, desaparecido y luego hallado muerto. Eso ocurrió en Guanajuato y no queremos terminar este programa sin comentar también algo de lo que se habló durante el fin de semana. El general en retiro, El Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, reapareció el domingo en la ceremonia número 112 de la Marcha de la Lealtad, presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Recuerden que Salvador Cienfuegos fue detenido en 2020 por autoridades en Estados Unidos con acusaciones de vínculos con el narcotráfico y posteriormente fue liberado sin cargos. Estamos viendo en pantalla imágenes de cómo acudió a esta ceremonia
del domingo 9 de febrero. Recuerden también que en 2020 Salvador Cienfuegos fue arrestado en Los Ángeles, California por la DEA, pero después de distintas negociaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos fue repatriado y tiempo después exonerado por la Fiscalía General de la República, que dijo no encontrar pruebas suficientes en su contra. Incluso en el 2023 el expresidente Andrés Manuel López Obrador condecoró a Cienfuegos con la presea bicentenario del heroico Colegio Militar, lo que desde entonces también generó críticas. Durante el acto de este fin de semana, el exgeneral Salvador Cienfuegos estuvo en el templete de honor. El exfuncionario también saludó a los militares presentes, quienes hicieron fila para recibirlo, y varios de ellos se tomaron fotos con él. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la asistencia del exsecretario de Seguridad, asegurando que su presencia obedeció a un protocolo del Ejército. Lo que planteó es lo siguiente: ayer estuvo el general Cienfuegos porque hay protocolo en el Ejército. Ayer se celebró la Marcha de la Lealtad y se acostumbra invitar a todos los generales que fueron directores del Colegio Militar. Mientras que acerca de su liberación en Estados Unidos, la presidenta señaló que fue resultado de la falta de pruebas en su contra. Planteó que se determinó que no fue responsable, sino que en realidad fue una situación de un acuerdo entre fiscalías de México y Estados Unidos. Bueno, esa es información de lo que se registró este fin de semana, tanto en Guanajuato, bueno, como lo vimos en esta ceremonia a la que asistió el exgeneral Salvador Cienfuegos. Vaya caso, Mon. Y quiero despedirme de todos ustedes. Gracias por habernos acompañado en este lunes con este bonito comentario de Zenorina Solano Bernal respecto al Con Todo. Las memelas, le contesta Miguel Ayala, son lo que los chilangos, los que vivimos o nacimos en la Ciudad de México, conocen como gordita o tlacoyo, solo que la memela es tamaño jumbo, mega grande, se abre por en medio o no para abrirlas. Es el comentario de Zenorina Solano Bernal. Pues sobre este Con Todo que planteamos, y es que nos siguen llegando comentarios sobre lo que la lista enorme sobre la lista derivados del maíz, pero nativo. Sí, y pues nada más hacen que nos dé hambre, pero está muy bien porque saquen las memelas, Leopoldo de Samayas. Sí, con eso nos vamos a despedir. Pues muchas gracias en esta ocasión en producción a quien ven a nuestras espaldas, Bianca Estrada. Enviamos saludos a Elce García, que se encuentra de vacaciones. Gracias a Ana de la Torre en diseño y a Luis Mata en operaciones. Que tengan excelente noche. Nos vemos mañana. Descansen. Hasta mañana.